Para hablar de la historia argentina, tendríamos que remitirnos, en principio, a quienes habitaban el territorio que es hoy la República Argentina, y lo habitaron durante miles de años, quienes lo habitaban en el momento de producirse la invasión española, es decir, los pueblos indios, los pueblos originarios, que no eran una nación india, sino eran varios pueblos indios, que en algunos casos tenían buenas relaciones y realizaban intercambio de productos, y en otros casos incluso tenían enfrentamientos. Esta importancia de esos pueblos originarios ha sido menospreciada durante mucho tiempo porque la historia mitrista y la formación que la escuela pretendía darle a los estudiantes era de ser blancos, ser igual que los europeos, considerando que la raza blanca era superior, y que por supuesto había que despreciar, considerándolos inferiores o bárbaros, a los negros, a los indios e incluso también a los gauchos. Todavía hay expresiones racistas a veces en los colegios, las mismas maestras reconocen que hay problemas en los colegios con respecto a chicos venidos del interior, por ejemplo. Estaban los pueblos de la montaña, en el norte, donde allí puede hablarse de los calchaquíes, de los diaguitas, pueblos de la montaña que eran también los de los huarpes en la zona de Cuyo, que era un pueblo industrioso, pacífico. Después los pueblos de la selva, que serían los pueblos indios de la selva, serían los del Chaco, de Formosa, Patacos, Tobas, algo hacia el sur, Sanavirones, Comechingones, los pueblos de los grandes ríos, guaraníes y charrúas, los pueblos de la llanura, serían los pampas, y hacia el sur los ranqueles, los tehuelches, los mapuches o araucanos, y sobre Tierra del Fuego los zonas, es decir, eran diversos los pueblos que reciben esta invasión de los europeos, que nosotros insólitamente festejamos, y festejamos como el descubrimiento de América. Es decir, hablar de descubrimiento de América en América es probar de que se está haciendo una historia desde Europa. Es decir, se está viendo América desde Europa y se dice América, descubrimos América. ¿Cómo vamos a descubrir América si nosotros somos América? Entonces, en todo caso, los pueblos originarios descubrieron a los europeos y descubrieron que los europeos no venían con intenciones muy sanas ni muy fraternales. Se produce entonces, bueno, todo un periodo de lucha de estos pueblos que se caracterizan en general por la resistencia de estos pueblos, que en algunos casos esta resistencia consigue que hacia la época del virreinato e incluso después de la Revolución de Mayo todavía persistieran territorios libres. En otros lados esa resistencia fue dominada, y otros que, más allá de la explotación a que fueron sujetos, especialmente la explotación terrible del Alto Perú, que en aquel tiempo formaba parte del virreinato en Potosí, en otros casos se fue produciendo también la cruza, el mestizaje. Mestizaje que forma lo que Martínez Sarasola, que es autor de un libro, Nuestros paisanos los indios, habla de la matriz hispano-indígena. Esta matriz hispano-indígena que ha sido ignorada durante mucho tiempo porque uruguayos y argentinos nos hemos considerado pretenciosamente blancos, ¿no? Ahora no hace mucho salió una investigación donde las conclusiones son que más del 50% de la población argentina tiene ascendientes indios, cosa que es normal porque es lo lógico en América Latina, ¿no es cierto? Donde en algunos países, por supuesto, la presencia de las comunidades indias es mucho más fuerte, como en el caso de Bolivia, o en el caso del Perú o México. Y aquí podríamos decir que ha habido, con respecto a todo este periodo de luchas, de avasallamientos, de destrucción, de genocidio y también de mestizaje, ha habido una leyenda rosa que todavía se publican y se reeditan libros en ese sentido,
hablando del sentido misional de la conquista. La conquista habría tenido un sentido evangelizador, salvar el alma de los indios por parte de la religión católica, y la cruz y la espada serían los signos de esa salvación, de esa evangelización. Esta visión, por supuesto, proviene de los historiadores católicos de derecha. La que se le contrapone es una versión que es la que sostiene Mitre, y es una abominación total de la conquista y el coloniaje español. Podríamos decir que esta se acerca más a la realidad en la medida en que hubo, sí, depredación, hubo genocidio, hubo explotación, se le impuso tributos a los indios, hubo encomiendas, mitas, toda una subyugación que es propia de todo expansionismo colonial, ¿no es cierto? Lo que uno podría sí decir que a veces, esta que a veces tomó el nombre de leyenda negra, tiene el peligro de caer en lo que caía intencionalmente Mitre, es decir, viene de costado, de contrabando, una posición pro-británica. Porque Mitre sostiene, en su libro de Belgrano, que la conquista y la colonización fue hecha por un país reaccionario, atrasado, y marca las tintas sobre toda lo que es el genocidio, que existió, pero frente a eso contrapone como una gran civilización y un gran coloniaje el que hicieron los británicos, los anglosajones, en América del Norte, diciendo que si a nosotros nos hubieran colonizado los anglosajones, nosotros hubiéramos tenido mayor progreso. Esto es el punto de partida de una explicación que da en ese mismo libro, en el cual la Revolución de Mayo viene a ser una revolución anti-española y también de contrabando una revolución pro-británica. Bueno, más allá de esto, como decíamos, hay una matriz hispano-indígena que es consecuencia de este fenómeno. Digamos así, cuando se habla de identidad nacional, uno de los temas que se está discutiendo ahora es qué es el pensamiento nacional, qué es la identidad nacional, por qué puede haber o no existe una identidad nacional. Bueno, allí hay una base hispano-indígena y hay sobre ello una inmigración muy fuerte a partir de 1860, que llegan 200.000 personas de Europa todos los años, que sería una segunda influencia de mestización, en algunos casos españoles, pero también italianos y pequeñas colectividades, alemanes, franceses, turcos, etc. Y después podríamos decir que ha habido una tercera influencia que nacionaliza el territorio, que es la que se produce a partir de 1935, con la llegada de los compatriotas del interior, las migraciones internas sobre la capital, que le dan a Buenos Aires, le quitan el viejo carácter de una ciudad estrictamente blanca, con la aparición de los hombres del interior. Es decir, una identidad nacional que podríamos decir que está en formación, que está hablando de algo nuevo, distinto, que no es español, ni es indio, ni es italiano, sino que es algo nuevo que está en formación. Bueno, allí en Buenos Aires había, como consecuencia de la dominación hispánica, un núcleo de comerciantes monopolistas españoles, llamados registreros, gente de gran poder económico, que tenían el control del comercio. Tenían habitualmente en su casa 12 o 15 esclavos y en la puerta de sus casas un escudo nobiliario. Lo que se los llamó los godos. Los godos en el sentido de gente reaccionaria, gente de posiciones muy conservadoras. Los Belaustegui, por ejemplo, los Arana, apellidos que han después integrado la oligarquía argentina, los Santa Coloma, los Sáenz Valiente,
los Martínez de Hoz, por ejemplo, los Ocampo, que eran antepasados de la escritora Vittorio Ocampo. Todo ese mundo era el sector privilegiado, que prestaba dinero a interés, y que era el que controlaba todo el movimiento del comercio, salvo el contrabando, que era un fenómeno que se había tornado inevitable en la Buenos Aires de aquel tiempo. El contrabando, que sería la base de una nueva burguesía comercial, en la cual aparecen también algunos nombres que después van a integrar la vieja oligarquía. Además, había un sector que podríamos llamar de clase media o pequeña burguesía, donde predominaban abogados, que van a ser los hombres que van a jugar un papel importante en la conducción de los acontecimientos de la Revolución de Mayo, y sectores populares, peones, empleados de comercio, empleados del Estado, sectores de las quintas de alrededor de Buenos Aires. Estos eran los personajes que se movían en ese momento, 1809-1810, cuando empiezan a darse acontecimientos en España, primero en Francia, por supuesto la Revolución Francesa en 1789, y después en España, que influyen decididamente en los acontecimientos que se van a desarrollar en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires, sino en las principales ciudades de toda Hispanoamérica, entre 1809, que comienzan con el movimiento de la paz, que es fuertemente reprimido, y 1811. En 2 años se van a producir todos estos movimientos, que Alberdi en su momento los caracterizaba muy correctamente. Alberdi decía: los movimientos revolucionarios que se dan en las principales ciudades de Hispanoamérica son momentos de la Revolución Española que se dio a partir del 2 de mayo de 1808 en España. Y esa Revolución Española es un momento, una expresión, una prolongación, una continuación de la Revolución Francesa de 1789. Y en los colegios se fue imponiendo una Revolución de Mayo, que es la que surge del libro de Mitre sobre Belgrano, difundida después por Grosso, difundida después por Levene. Una Revolución de Mayo que centra los objetivos principales de la revolución en la vinculación del comercio porteño con Gran Bretaña. Se plantea allí que la revolución la hizo la gente decente, la gente rica, que es la que pudo ir al Cabildo Abierto del 22 de mayo, los propietarios más importantes, que el programa era el comercio libre, la representación de los hacendados escrita por Mariano Moreno, que las ideas de libertad habían surgido en la época de las invasiones inglesas, de los oficiales ingleses detenidos en la ciudad de Buenos Aires después de haberse visto frustrados sus intentos, que empezaron a divulgar ideas de libertad, que además el gran defensor, el protector de la Revolución de Mayo era Lord Stranford desde Río de Janeiro, es decir, el cónsul inglés. La revolución obedecía al fervor anti-español de parte de los revolucionarios. Es decir, fue una revolución separatista, por sobre todo, para romper con España. Esta es la tesis fundamental que desarrolla Mitre, que se contrapone con toda una serie de datos e informaciones que ahora se conocen. Por ejemplo, que el 26 de mayo la primera junta jura por el rey Fernando VII, cosa que el mitrismo dice fue la máscara de Fernando VII, fue una mentira que se hizo para engañar y que no se pensase que había un propósito separatista. En aquel tiempo que las ciencias sociales estaban en pañales, se puede hablar de un engaño. Hoy sabemos que nadie puede hacer una revolución apoyada por el pueblo en la plaza, como fue la Revolución de Mayo, y después al día siguiente jurar por la contrarrevolución, porque entonces el pueblo que sacó al antiguo gobierno lo sacaría a ellos también. Y que si además el pueblo aceptara esta situación
porque sabía que era una mentira, que era una máscara, entonces no era una máscara para nadie porque el secreto lo sabían todos. Por otra parte, en los días anteriores al 25 de mayo, no hay ninguna constancia que se distribuyeran cintas celestes y blancas, sino cintas blancas y rojas, según algunas memorias de autores, de hombres que habían vivido en esa época, y además estampas con el rostro, la efigie de Fernando VII, que estaba cautivo en ese momento de Napoleón. El hecho de que se jurase por Fernando VII no es un problema que se da solo en Buenos Aires, sino que se da también en todas las principales revoluciones hispanoamericanas, en Nueva Granada, en Santiago de Chile, en México, se jura por Fernando VII. Y esto exige una explicación, la misma explicación que exige que la bandera española se mantiene en el fuerte de Buenos Aires hasta 1814. Es decir, en los combates que se dan previamente, los ejércitos no llevan bandera argentina. Esto es importante porque esta historia, desde su inicio, trata de ser una historia de simpatía por los ingleses y de animadversión por los españoles. Y además también ser una historia que se hace desde Buenos Aires hacia el Atlántico y se desvincula, según lo que normalmente se dice en los colegios, del resto de Hispanoamérica. Se enseña la Revolución de Mayo desconectada de la Revolución Española. Después que Napoleón invade España, se produce el 2 de mayo de 1808 una insurrección española del pueblo. Y este pueblo español forma juntas populares y forma la Junta Central de Sevilla. Junta Central de Sevilla dice que América es una prolongación de España, que no son colonias, y le propone, en un comunicado que envían a América, propone la formación de juntas. Es decir, los españoles lo que quieren no es solo sacarse a los franceses de encima de la invasión, sino también sacarse a la monarquía y reemplazarla por una monarquía constitucional, que sería la idea que tendría Fernando VII, es decir, que el pueblo gobernase a través de un monarca, pero con participación popular. El fenómeno que se produce en Buenos Aires y que se repite en Santiago de Chile en septiembre de 1810, se repite después en México también, de movimientos populares enarbolando o levantando la figura de Fernando VII, está ligado justamente a este propósito, es decir, la revolución lo que quiere es establecer un gobierno del pueblo, no romper y cortar con España, sino ver lo que pasa en España. Por eso a veces se hace difícil a los maestros contestar por qué si se hace la revolución en 1810 se declara la independencia en 1816, porque si el propósito separatista estaba en 1810 debieron haberse declarado la independencia. A veces las maestras para zafar dicen, bueno, lo que pasa es que en 1816 había mejores condiciones internacionales. Las condiciones internacionales eran mucho peores en 1816, porque después de haber sido derrotado Napoleón, impera la Santa Alianza. En Europa, el propio Belgrano va a Europa y dice, en Europa no hay más que reyes, prevalece la contrarrevolución. Y no había odio a España, porque si no, no es explicable que dos integrantes de la Junta fueran españoles, como Mateu y Larrea. No es explicable que la música del himno nacional la componga un catalán, como Blas Parera. No es explicable que Alvarejonte integre el triunvirato siendo español. Y esto interesa mucho con respecto a la figura de San Martín, porque San Martín era un hombre moldeado por la cultura española, que era teniente coronel del ejército español, y viene precisamente a sumarse a una revolución que es por sobre todo democrática y no anti-española. Por eso en 1814, cuando Fernando VII vuelve al trono de España y desmintiendo toda la profesión democrática que había hecho anteriormente, se convierte en un dictador monárquico, absolutista, reimplanta la Inquisición, persigue a los liberales, etc., es cuando San Martín, a partir de 1814, empieza a plantear que hay que declarar la independencia. Los hombres que más se jugaron en este proceso fueron un conjunto de abogados, sectores de clase media, Moreno, Belgrano, Castelli, Paso, que eran abogados,
muy influenciados por la Revolución Francesa, y con un apoyo popular donde hombres del pueblo se transforman como consecuencia de estos hechos de agitación, donde un cartero como French se convierte en uno de los principales activistas de la Legión de los Infernales, que son los que juntan a la gente en la plaza, son los que suben las escalinatas del cabildo para prepotear a los cabildantes para que acepten la Junta Popular. Un empleado del Estado, como Beruti, el empleado de las cajas del Tesoro, se convierte en un revolucionario. Un tipógrafo de la imprenta de los Niños Expósitos, como Donado, se convierte en un revolucionario. Y estos hombres son los activistas de la revolución que establecen en la noche del 24 y la mañana del 25 el contacto con el hombre que tiene las cosas más claras con respecto a lo que se debe hacer para producir una transformación importante y de fondo en estas tierras, que es Mariano Moreno. Y Mariano Moreno se le encomienda la elaboración de un plan, que es el programa de la Revolución de Mayo, que es el plan de operaciones, que lo presenta a la Junta en agosto de 1810, del cual se consigue una copia. Es un plan secreto, pero aparece una copia después en el Archivo de Indias de España, que promueve toda una serie de polémicas acerca de si es verdadero o no. Porque los historiadores mitristas, después que habían mostrado un Moreno que era abogado de los ingleses, un Moreno liberal, un Moreno digamos diluido en sus propuestas revolucionarias, se encuentran con que el plan de operaciones dice cosas que estremecen aún hoy a la gente conservadora. Es máxima aprobada y discutida por los mejores filósofos y grandes políticos que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no son solo perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad, demostrándose con una reunión de aguas estancadas, cuyas aguas no ofrecen otras producciones, sino para algún terreno que ocupan, pero si corriendo rápidamente su curso, bañasen todas las partes de una a otra, no habría un solo individuo que no las disfrutase, sacando la utilidad que le proporcionase la subsistencia política, sin menoscabo y perjuicio. Esta imagen bucólica, con las acequias y el agua corriendo, irrigando los campos, la traduce Moreno en una propuesta concreta: hay que expropiar. Para poder merecer la protección que necesitamos, principalmente de la Inglaterra, mediante en que conocemos en dicha nación, en primer lugar, por ser una de las más intrigantes por los respetos del señorío de los mares, y lo segundo, por dirigirse siempre todas sus relaciones bajo el principio de la extensión de miras mercantiles, cuya ambición no ha podido nunca disimular su carácter, y bajo estos mismos principios han de ser los que dirijan nuestras empresas hacia sus consecuencias en aquella corte. Moreno no se plantea el problema que nos planteamos aún ahora, si existe o no burguesía nacional y cuál es el rol de la burguesía nacional. Lo que se plantea es que necesita hacer fábricas de pólvora, fábricas de armas, y para eso necesita dinero. Y el dinero, ¿dónde está? Lo tienen los mineros del Alto Perú, hay que expropiarlos. ¿Qué obstáculos deben impedir al gobierno, luego de consolidarse el Estado sobre bases fijas y estables, para no adoptar unas providencias que, aun cuando parecen duras en una pequeña parte de individuos y por la extorsión que pueda causarse a 5 o 6.000 mineros, aparecen después las ventajas públicas que resultan con la fomentación de las fábricas, artes, ingenios y demás establecimientos a favor del Estado y de los individuos que las ocupan en sus trabajos? Y echa las bases de dos fábricas en Buenos Aires, en Tucumán, en el breve periodo de 8 meses que puede gobernar. Se prohíba absolutamente que ningún particular trabaje en minas de plata u oro, quedando el arbitrio de beneficiarlas y sacar sus tesoros por cuenta de la nación,
y esto por el término de 10 años, imponiendo pena capital y confiscación de bienes de alguno que infringiese la citada determinación o mandato, para que con este medio no se saque ni trabaje ocultamente en algunos destinos ninguna mina de plata u oro. Y si el plan de operaciones tiene una audacia para enfrentar los problemas de una revolución realmente insólita, y se discutió bastante tiempo esto porque a Mitre, cuando dio el plan de operaciones, no lo inserta modificando su biografía, sino que lo deja a un lado. La primera copia la pierde, la segunda la entrega a una institución. Levene insiste en que Igrusac, que es el continuador de Mitre en esto, Paul Igrusac, y Ricardo Levene, en que no es verídico, no es veraz el plan de operaciones. Y en los últimos años, hace unos cuantos años ya, se llegó a encontrar correspondencia de la hermana de Fernando VII, que le comunica a Fernando VII: ya habrás visto lo terrible que es el plan que tienen estos hombres del demonio, que son los que han hecho la revolución en Buenos Aires. El plan de operaciones no consigue desarrollarse en plenitud como consecuencia de la caída de Moreno, y esta revolución se frustra. Tampoco se insiste mucho en la escuela de que a mediados de 1811 los hombres que hicieron la revolución están prácticamente todos desterrados. Si Moreno está muerto, murió en alta mar, en una forma sospechosa, hoy se considera que fue un asesinato. El cura Alberti muere de un infarto después de discutir defendiendo a Moreno con el de Anfunes. Castelli está enjuiciado y preso de un cáncer en la boca, en la lengua. Belgrano va a ser enjuiciado por su accionar militar en el Paraguay. Larrea está desterrado. French y Beruti están desterrados. Vieite está desterrado. Rodríguez Peña está desterrado. Es decir, a mediados de 1811, y más específicamente en septiembre de 1811, la Revolución de Mayo ha fracasado y ha sido copada por un grupo de intereses económicos que jugó un papel a favor de la revolución en 1810 y que ahora intenta convertirse en el dueño de la revolución. Es decir, es imposible entender la Revolución de Mayo sin el plan de operaciones. Es imposible comprender la política de Moreno, que incluso desde su punto de vista de política fuerte y enérgica contra los opositores, se explica a través del plan. 3 millones de habitantes que la América del Sur abriga en sus entrañas han sido manejados y subyugados sin más fuerza que la del rigor y capricho de unos pocos hombres. Véase pueblo por pueblo de nuestro vasto continente y se notará que una nueva orden, un mero mandato de los antiguos mandones, ha sido suficiente para manejar miles de hombres, como una máquina que, compuesta de inmensas partes, con el toque de un solo resorte, tiene a todos en continuo movimiento, haciendo ejercer a cada una de sus funciones para que fue destinada. Una cantidad de 200 o 300 millones de pesos puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, la agricultura, la navegación, producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la conservación de sus habitantes. No hablando de aquellas manufacturas que, siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras y se venden a más oro de lo que pesan.